Muy bien, estamos entrando nada menos y nada más que al último capítulo de Apocalipsis. Es decir, estamos en el capítulo 22. 22. Es un capítulo muy interesante, muy bonito. Recordemos que ya hemos avanzado muchísimo en el libro. Lo que hemos dicho es que Apocalipsis es una carta donde el Señor se revela de una manera muy bonita a Juan y le cuenta todas las cosas que han de venir. Le cuenta sus planes, sus propósitos. Se le muestra a Juan glorificado cuando él estaba preso en la isla de Patmos. Y después de eso dice que le envía cartas a las iglesias que están presentes en este lugar. También dice la Biblia que cuando estaban allí, no solamente le envió las cartas, como dice el texto, sino que también el Señor le permitió ver el cielo. Y al permitirle ver el cielo, la Biblia dice que hizo cosas muy interesantes, como por ejemplo poder mostrarle cómo era el trono de Dios. Dijimos que el trono de Dios tiene una forma muy especial. El trono de Dios dice que está sentado en el trono, debajo hay 4 seres vivientes sentados que están allí. Y esos 4 seres vivientes están allí glorificando el nombre del Señor, pero sosteniendo el trono de Dios. Alrededor hay 24 ancianos que están también allí sentados en el trono de Dios. Aparte de los 24 ancianos, hay millares de ángeles, millares de ángeles que también están allí, adorando y glorificando el nombre del Señor. Vimos después de eso que el que estaba sentado tenía en su mano un rollo que nadie podía abrir. Y había tristeza en el cielo hasta que apareció el león de la tribu de Judá, que finalmente abrió el rollo. Y gracias a que abrió el rollo, empezó a poderse ver de una manera muy clara, muy puntual, cómo era el cielo, y no solo eso, sino los acontecimientos. Los acontecimientos tenían que ver con que al desatarse el rollo, los iban a ir quitando los sellos iniciales, empezó a desarrollarse lo que nosotros llamamos la tribulación y la gran tribulación. Empieza a formarse un imperio muy grande, muy poderoso, el imperio del anticristo, que empieza por la fuerza a someter a cantidad de naciones, a escasear la comida, a imponer reglas. Y los sellos primeros tratan de eso. Cuando llegamos al último sello, suenan 7 trompetas, y es cuando Dios empieza a atacar de manera directa a ese imperio, que va a ser ese régimen político, social, económico, que empieza a levantarse allí. Es una cosa impresionante. Cuando llegamos a la última trompeta, la Biblia dice que ya no hay nadie que quiera recibir la palabra, y el Señor desata las 7 copas de la ira de Dios. Y las 7 copas son el juicio sobre aquellos que nunca, bajo ninguna razón, han querido creer en el Señor. Algo supremamente fuerte, muy duro, está allí en ese texto. Y vimos cómo el Señor acaba con el imperio del anticristo, echa al lago de fuego y azufre a la bestia y al falso profeta, y también dice que a Satanás lo ata por un periodo de 1000 años. El Señor vence en batalla a todo el ejército que Satanás levanta, reyes de muchos lugares, y los vence a todos en la batalla que se llama Armagedón. De ahí entramos a un periodo de tiempo que se llama el milenio, donde el Señor gobierna con sus huestes celestiales. Es un grupo de naciones, de personas que viven en condiciones ahora ideales, que han pasado la tribulación, sobreviven a esos 1000 años, formando obviamente otros pueblos, pero todos guiados y sometidos bajo la vara del Señor. Al terminar ese periodo, Satanás es suelto por un poco de tiempo, convenciendo a muchas personas de volver a pelear contra Dios, solo que nuevamente Satanás pierde, y solo con Dios abrir su boca, con la espada de su boca, la Biblia dice que Satanás es sometido completamente, es echado al lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia del falso profeta, y también dice la Biblia que echa todo allí, a todos los que no han creído, empieza a llevarlos al último lugar, que es el lago de fuego y azufre, que para efectos vimos acá que venía a ser, era el nombrado infierno, lago de fuego y azufre, y hasta el mismo infierno, parece una versión especial del infierno, está echado allí. También, después de esto, el texto cambió radicalmente y empieza a mostrar el cielo, cómo Dios recrea la tierra, la vuelve a hacer, es como la masa, y vuelve y hace una nueva, más pequeña, que no tiene agua. Y vimos lo fantástico de una ciudad que va descendiendo, que se llama la Nueva Jerusalén. Una ciudad que hemos venido escribiendo ya últimamente, y hoy vamos a seguirla describiendo de cómo es esa ciudad tan increíble. Ya dijimos que dentro de esa ciudad no hay necesidad de luz, porque la gloria de Dios la llena toda.
absolutamente toda. La ciudad tiene la gloria de Dios por todos los lados. Ilumina la presencia de Dios, o sea, su gloria ilumina todo el sitio, no hay día, no hay noche. Y es algo muy bonito. Y obviamente solamente están allá, y lo vimos la vez pasada al terminar, los que están inscritos en el libro de la vida, significa aquellas personas que le han entregado genuinamente su vida al Señor. Quien no lo ha hecho, obviamente no podrá entrar. Y solo hay dos lugares donde no puede estar. O está inscrito en el libro o no está inscrito. Y si está inscrito va al cielo, y si no está inscrito, irá a la condenación eterna. Pero cuando llegamos al capítulo 22, el Señor sigue dando detalles de cómo será el cielo. Y vamos a hablar de una cosa que desde el principio de la tierra hubo, que se llamó la maldición. ¿Has escuchado hablar de la maldición? ¿De casualidad nunca los han maldecido? Bueno, hay gente que tristemente maldice mucho. Pero la maldición viene desde Génesis, y vamos a estar hablando de ellos porque cae aquí en este pedazo. Pero antes nos toca pasar por unos textos un poquito complejos que están en los primeros versículos del capítulo 22, para que el Señor nos dé sabiduría para poderlos explicar con claridad. Vamos a orar en este momento. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí, Señor, nos has traído y has sido bueno. Gracias por permitirnos llegar hasta esta parte del libro, Señor, para glorificarte y para exaltarte. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en este día, y rogamos, Señor, que tú y nadie más que tú seas quien obre. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir la palabra, pero también, Señor, para practicarla. Es por cada persona, Señor, que nos está escuchando. Ten misericordia a todos ellos, y misericordia a tu siervo. Y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Dice la Biblia, después me mostró un río limpio, estoy en Apocalipsis 22, hermanos, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Súper interesante. Cuando llegamos a estos versículos, que ya es el final de Apocalipsis, es la continuación del capítulo anterior, de lo que estábamos viendo, de cómo era esa ciudad celestial, de cómo era la ciudad donde el Señor mismo resplandece, donde Él hace morada con nosotros. Y es muy, muy bonito. Recuerde que el estado eterno, ya lo vimos, no solo comprende a los salvos de la iglesia, sino a otros de otras dispensaciones del Antiguo Testamento, sino que también, según lo vimos, hay naciones salvas que vivirán en la tierra nueva. Naciones salvas. ¿Y por qué lo decimos? Porque ya lo nombró en el texto anterior, que había eso. Muchos dicen que solo eso pertenece. Hay naciones allí. Ahora, la Biblia nos dice exactamente cuáles eran las naciones que estaban allí, pero lo que vamos a leer nos muestra que así es como se desarrollaron los acontecimientos. Va a haber algo que va a ser un poco raro, un agua para la sanidad de las naciones. Usted dice, pero ¿para qué sanidad? Si ya no hay nada, ya vamos a contestar la pregunta, tranquilos, no hay que estresarse. ¿Ok? Ahora, pero lo importante acá de esto es interpretarlo de una manera que concuerde con todo lo que hemos visto de la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio, dice el versículo Apocalipsis 22:1, de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río de agua cristalino, transparente, sin contaminación. La nueva creación de Dios es incontaminada. ¿Ok? Y obviamente, pues si estamos allá en el cielo, pues todo es limpio. Todo. El río dice es agua viva, dice, cuando uno lo lee detenidamente, dice agua de vida o agua viva. Ojo, en el huerto de Edén, Dios había preparado para la primera pareja humana también un río, ¿se acuerdan? Por allá en Génesis, capítulo 2, versículo 10, dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Interesante, ¿no? Ezequiel profetizó algo parecido. Profetizó las aguas salutíferas. Eso está en Ezequiel capítulo 47. Él dijo, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente,
porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo y hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Los profetas del Antiguo Testamento pensaban que iba a haber un río. Ellos estaban siempre convencidos que efectivamente eso también iba a estar. O sea que aquí no estamos viendo nada raro, sino el cumplimiento de lo que algunos hombres habían dicho. Ahora, ¿es este río que sale, y algunos dicen se cumplió en el milenio? Sí, pero también recuerden que a veces las profecías tienen dobles cumplimientos o varios cumplimientos, se van desarrollando a medida que desarrollan los tiempos o las edades, y hay profecías que se llaman teológicamente de doble cumplimiento. Una parte se cumple en este tiempo, la parte plena se cumple en el tiempo futuro. Y pues estamos ante varios casos, en esta porción, varios casos que son exactamente iguales. Ahora, aquí lo importante es que vamos a llegar al punto más alto de culminación de todas las promesas de Dios. Cuando uno mira el río de agua de vida en la Biblia, eso es un símbolo. Es un símbolo muy interesante. No aparece, como les digo, ya aparece en varias porciones. Por ejemplo, en el Salmo 46:4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Uy, interesante, el santuario de las moradas del Altísimo. Y desde ya siempre han nombrado que en la morada de Dios hay un río. No es nada raro, no es nada extraño. Ahora, ese río producirá a todos los que están en la ciudad alegría, es lo que está diciendo el salmista. Y fluye del trono de Dios y del Cordero. Y la vida de Dios para el creyente se compara con algo así. Básicamente es lo mismo que vamos a estar viendo acá. Es para eso, específicamente eso. Ahora, esa agua sale del trono de Dios y del Cordero, es agua de vida, y tiene un simbolismo, y es que indica la magnitud de la vida, la vitalidad de esa vida que se tiene con el Señor. Y será el cumplimiento absoluto cuando, de aquella frase, cuando dijo el Señor que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Se refiere a eso. Ahora, recuerden que al principio Dios diseñó un ambiente muy parecido a ese, pero el hombre por el pecado lo torció. Pero gracias a lo que el Señor hace, a la acción de Jesús, le ha puesto fin al pecado, vuelve y restaura el orden establecido y volvemos a tener las mismas condiciones que tuvimos al principio, que el hombre tuvo al principio. Entonces este río que está ahí habla de la excelencia de vida que se va a vivir en la eternidad con Dios. ¿Ok? Simboliza eso, pero ahora no puede ser literal que haya un río. Sí, tiene dos partes. Una parte que simboliza para qué sirve el río. Y dice que trae alegría a los que están ahí. Es un simbolismo de la buena vida que se vive en el cielo. ¿Ok? Pero también, así como está escrito, muestra que el río es real. O sea, usted va, le mete la mano y se moja, para que digámoslo de esa manera. Ahora, estamos en una ciudad que está hecha de oro. Y obviamente el río dice que resplandece. Ahora imagínese una ciudad de oro y un río pasa por ahí. Hay un surco por donde pasa. Pues, ¿qué va a hacer el agua? Reflejar de una manera impresionante, pues, el oro que es la base de la ciudad. O sea que la va a ayudar a iluminar aún más de lo que ya está por la misma presencia o la gloria de Dios que está allí. Es la gloria del Cordero. Entonces ese río refleja esa gloria del Señor. O sea, de una manera increíble. Y volvemos a las cosas que Jesús ha dicho cuando Jesús, por ejemplo, dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora dice acá que que el río salía del trono de Dios y del Cordero. Qué chévere. Del único lugar de donde puede salir lo bueno necesariamente es del trono de Dios y del Cordero. No hay ningún otro sitio. Y habla de la dependencia que tenemos que tener en el Señor. Así de sencillo. Y aquí están, por un lado, el trono de Dios, donde está sentado el Señor, y está el Cordero, que es nuestro Salvador y Redentor. Y los dos están compartiendo eso. Otros piensan que el río de vida, y obviamente cuando lleguemos al cielo habrá la aclaración, es la representación del Espíritu Santo. Y entonces lo cuadran así. Está el trono de Dios, el Padre. Está el Cordero de Dios, que es el Hijo. Y está el río, que es el Espíritu. Y lo dicen porque como el Espíritu Santo se mueve, cambia, transforma, da vida, entonces también lo muestran de esa manera. Ahora, sin embargo, lo que el texto enfatiza no es si significa esto o aquello. Para el autor lo más importante era la buena vida que se vive en el cielo.
la clase de vida abundante que se vive en el cielo. Hoy yo le pregunto, ¿usted tiene una buena vida? Hay iglesias que hasta se ponen ese nombre, es que buena vida, una cosa así, pero igual, hay gente así. Pero el punto es, ¿usted vive una buena vida? Uy, qué interesante. A veces la vida se vuelve un poco compleja acá, se vuelve un poco difícil, pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que sin importar eso, porque realmente al Señor eso no es lo importante, en el cielo tendremos una vida abundante plena. No quiere decir que acá no la podamos ver, aquí podemos ver una vida abundante, buena, pero allá la vamos a vivir perfecta. Esa es la diferencia entre un lugar y el otro, porque allá no hay ausencia, no hay nada malo que afecte o que nos lleve con eso. Ahora, algo más interesante en el versículo 2 dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Uy, uno dice, ¿cómo así sanidad de las naciones? Luego, ¿hay alguien enfermo? Luego que no hay enfermedad en el cielo. Obvio que no hay enfermedad en el cielo. Entonces, cuando uno se encuentra con un texto así, uno tiene que encontrar, oiga, ¿cuál es entonces la interpretación? Estamos ya en el cielo, estamos en el estado eterno. Sabemos que no hay enfermedad, no hay maldición, no hay muerte, nada de esas cosas. Pero aquí aparece un árbol que dice que para sanidad de las naciones debe haber una explicación, claro, y la hay, para entender qué es lo que significa. ¿Ok? Ahora, cuando dice que cuando leemos detenidamente, dice en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. No era uno solo. Había árboles a la derecha, había árboles a la izquierda del río. O sea que había varios árboles de la vida. Y muchos piensan que había 12, precisamente porque está nombrado que produce 12 frutos. Ahora, estos árboles son muy especiales. En el huerto del Edén, el árbol de la vida está relacionado con dar vida a la persona para que siga viviendo. Después de que Adán pecó, que Dios, ¿qué hizo? Excluyó al hombre de la participación de ese árbol de la vida, para que el hombre no fuese un pecador inmortal. Así es como lo colocó, para que el hombre no fuese un pecador inmortal, que es Génesis capítulo 3, versículo 22. Es más, se decía que si una persona, precisamente por eso Dios le puso guardias de seguridad angelicales al huerto del Edén para que no tuvieran acceso al árbol y la gente no viviera. Imagínense un pecador de 1000, 2000 años, la persona tenía acceso a eso. ¿Ok? Pero después, cuando Jesús vino a la tierra, Dios le dio vida eterna a las personas sin comer del árbol de la vida. Interesante eso. ¿Cómo lo hizo? Pues por su muerte, su encarnación, su muerte, su resurrección. Ahí él, sin necesidad del árbol de la vida, dio vida eterna. Entonces, ¿qué significa entonces el árbol? Porque si ya lo hizo el Señor, el árbol de la vida que está ahí, primero no es para salvación. No. Es un reflejo de la obra completa y absoluta que llevó Jesús mientras estuvo en la tierra. Porque ya está hecho. Ya la salvación. Entonces, por ese lado no es. Ahora, y esa vida eterna es la relación en comunión que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Porque cuando estemos en el cielo dice, le veremos como Él es, tal como es. Eso será fantástico, ¿no? Ver al Señor tal cual es, tal como es. Ahora, cuando Él ve los árboles, dice que producen 12 frutos. Habla de 12 frutos y por eso muchos piensan, uno para cada mes del año. Dice, dando cada mes su fruto. Y las hojas de usted dice, pero luego que en el cielo no hay tiempo porque dice que cada mes. ¿Sí ve? Entonces debe ser que es otra dimensión. Y no. Recuerde que Juan escribe para que nosotros entendamos en el idioma de nosotros. Ahora, lo que él quiere decir realmente es que ese árbol tiene esos árboles, que son uno solo, tienen unas condiciones especiales. Normalmente un árbol le da cosecha a usted todos los meses. No. Entonces, ¿qué está hablando? Está diciendo que estamos hablando de unos árboles que todo el tiempo están cargados de frutos. Literalmente eso. Eso es lo que realmente está diciendo. Está diciendo hay unos árboles, hermanos, recargados de frutos, que eso no es una condición normal de los árboles. Los árboles no se recargan así. Normalmente el árbol tiene su ciclo ordinario y
termina y se acabó. Cada tantos meses y vuelve y da, a veces cada año, cada año, dependiendo del árbol que sea. Uy. Pero Juan pasa de los frutos que está viendo ahí a las hojas del árbol. Y ahí es donde entra otro chicharrón. Dice que son para la sanidad de las naciones. Entonces ya vimos que el árbol no es para salvación. Que está cargado todo el tiempo de frutos. Pero ese fruto es solo para recordar la obra perfecta de Cristo. No para que usted le tenga vida eterna, porque ya la tenemos. Pero ahora, otro problema. Dice ahora que las hojas del mismísimo árbol, o de los árboles que están allá, son para la sanidad de las naciones. Y entonces, claro, entonces hay gente que dice, sí ve, entonces este pedazo de Apocalipsis no debe ser para ese momento allá en el cielo, sino debe ser para el milenio, que todavía hay gente en la tierra. Ahora, pero recuerden, aquí es donde viene el punto. ¿Qué es sanidad? Sanidad, en el concepto teológico, algunas veces tiene que ver con quitar una enfermedad, pero la mayoría de las veces es abundancia de vida. Abundancia de vida. Significa vida plena para las naciones en la tierra nueva. Es abundancia de vida. Eso es el verdadero significado del asunto. Por eso, el árbol de la vida está, y todo lo que está allá está disponible para todo el mundo. Entonces las hojas lo que van a hacer es casi lo mismo que habíamos dicho de antes, es proveer una vida saludable para todos los moradores de la tierra. No producen sanidad porque no hay enfermedad allá en Jerusalén, en esa Jerusalén celestial, pero habrá en el árbol y en las hojas una vida plena y un bienestar expresado. Esos árboles van a reflejar el bienestar que hay. Ahora la pregunta del millón, ¿me puedo comer? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la fruta que está ahí cargada? Todo. Es muy sencillo, la misma que estaba en Génesis. O sea, la respuesta es súper sencilla. ¿Y cuál es la que estaba en Génesis? Pues es la famosa toca pensar, realmente no tenemos ni idea, o sea, tenaz. No sabemos si es una papaya, un lulo, una freijoa, ni idea. Pero va a estar cargada ahí. ¿Se puede comer? La Biblia dice que el cuerpo glorificado puede comer. Pero después llegamos al punto más interesante, el versículo 3. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y me voy a referir solo a la maldición. Lo más interesante cuando se está en el cielo es que no hay pecado. Por lo tanto, si no hay pecado, no hay forma de que haya maldición. Porque la maldición dice que cuando la tierra fue maldita fue por consecuencia del pecado. No hay pecado, pues no se pueden originar maldiciones ni nada parecido. Ahora, hay que entender bien el significado de lo que es maldecir, porque en la Biblia aparecen algunas personas maldiciendo, ¿ok? Y la palabra maldición en la Biblia tiene que ver más con ser un anatema, por ser un maldito. La palabra literalmente es ser maldito por Dios. Anatema es la otra palabra que se utiliza. ¿Qué significa? Significa que es como si Dios hubiera cogido a una persona y la hubiera colocado allá en una esquina y está maldecida, está maldita, es anatema. Uy. Pero cuando se llega al cielo, conforme a lo que habían dicho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Zacarías 14:11 dijo, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Entonces nos surge una pregunta muy interesante para el texto. ¿Qué significa? ¿De dónde salió la maldición? La maldición sale por el pecado del hombre. La tierra es maldita por su causa y empieza la maldición. El hombre, por culpa del pecado, la maldición empieza a llegar, la tierra se vuelve maldita. Para el hombre se le hace difícil sacarle cosas a la tierra. Ese es el asunto. Y obviamente la maldición es el resultado de la presencia del pecado. Y tiene que ver con los hombres y con el entorno, la tierra y todo lo que hay alrededor de eso. Ahora, incluso en el reino milenial, mientras haya tierra como la de tenemos hoy, puede haber maldición. Significa que la tierra todavía no dará el fruto a su máximo. ¿Ok?
Y, y aún durante el reino milenial vimos que la persona de 100 años, incluso dice, y el pecador de 100 años será maldito. Habrá maldición incluso durante el milenio, pero acá en el cielo no. No, el Señor revoca definitivamente eso. La gente tiene una idea en la cabeza que maldición es cuando alguien, una persona, un ser humano coge a alguien y le dices, maldito usted, no sé qué, y ojalá, no sé, se le dañe algo, le pase algo, se estrelle, vainas de esas. Y la gente cree que pues, esa es la maldición de la que habla la Biblia. No, eso no es la maldición. La maldición es que Dios lo coja a usted y lo señale y lo ponga aparte y diga, esa persona es un anatema, es un maldito. Y así era como se veía. Ahora, el cristiano a lo largo del tiempo ha tenido mucho miedo de estar maldito. Tiene muchísimo miedo de que... Y todo eso es porque en la Biblia la gente empezó a leerla sin entender lo que realmente dice. En los 10 mandamientos, cuando estamos mirando ahí, en Éxodo, en el capítulo 20, usted puede leer detenidamente que cuando se está hablando de los mandamientos en orden, en un pedazo empezamos a leer que visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y a partir de ahí la gente se agarró de que ahí dice que había una maldición. Pero el texto dice que visitará la maldad, no que maldecirá las siguientes generaciones. La idea de la maldición en la Biblia surgió de que la gente no entendió lo que dijo Dios. Dios lo que había dicho desde el principio es, si yo voy a un periodo determinado de tiempo y encuentro a una nación pecando contra mí, la maldeciré. Pero si en otro periodo de tiempo, la siguiente generación, yo la visito y veo que están bien, tendré misericordia de ellos. Pero si a la siguiente, después de la misericordia, veo otra vez que están torcidos la siguiente generación, los maldeciré. Así fue en el Antiguo Testamento. Así es como funcionaba. Pero las personas interpretaron que si esta generación es maldita, la siguiente es maldita, y entonces se inventaron, obviamente no está en la Biblia, lo que llamamos la maldición generacional. ¿Qué es la maldición generacional? Creer que yo soy maldito por el pecado de mi papá o de mi abuelito, que no, es que yo soy sobrino del indio amazónico. Entonces están por la maldición, por ese indio que tuvo tantas maldiciones encima, entonces me cayeron todas a mí. Tiene nada que ver con eso. No es eso. Ahora, entonces entendamos claramente que la tierra fue maldecida por el pecado, que el hombre fue maldito por causa del pecado también. ¿Qué significa maldito? Quedó en una esquina, lejos de Dios, separado allá y condenado y señalado. Literalmente. Pero que cuando llega a Cristo, esa maldición es específica por la naturaleza pecaminosa del ser humano, queda quitada. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia así lo dice. En Gálatas, capítulo 3, por favor, vamos allá. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Uy, interesante. Cristo nos redimió. ¿Qué significa? Cristo pagó. El hombre estaba maldito a causa del pecado. Entonces alguien tenía que pagar por el pecado del hombre. Entonces Cristo nos redime, paga por nosotros. Y Él se hace maldición por nosotros. ¿Qué significa? Todos los seres humanos estamos malditos por el pecado. Pero Jesús dice, yo pago por el pecado del hombre. Y la Biblia dice que entonces Dios coge a Jesús, lo pone en una cruz y le echa todo el pecado encima. Cuando Jesús estaba en la cruz, todo el pecado del ser humano, la maldición que incluía ese pecado, estaba sobre él. Pero Cristo la paga y quedamos redimidos. No hay deuda de maldición. Un cristiano no puede decir, yo estoy bajo maldición, eso es... Y nada que se me quita, o esos cristianos que dicen, no, es que quién sabe, a mí me están rezando. Yo siento que por la noche me jalan los pies, Hermano, mira a ver quién está por ahí rondando por su casa más bien, porque resulta que, ojo, no hay maldición, no existe maldición para el creyente.
Otros erróneamente piensan que hay hombres que tienen el poder de maldecir. Entonces dicen, no, es que el pastor de tal iglesia me maldijo y entonces desde entonces, o tal hombre, un brujo me dijo que yo era maldito y desde entonces, no, hermano. Si usted está en Cristo, lo puede haber maldecido hasta el mismísimo diablo y sabe que no hay poder sobre eso, no pasa nada. Nada de eso hay sobre un creyente. ¿Por qué? Porque el Señor venció y se llevó toda maldición en el madero. Ahora, ¿usted no le quiere creer al Señor? El Señor se subió a la cruz. Ya. No sustituyó. Cogió todos nuestros pecados y se los acomodó Él. Eso se llama la imputación del pecado. Él se lo colocó todo encima. Y sufrió el castigo de nosotros para hacernos libres y eternamente libres de la condenación del pecado. Ahora, ¿qué era lo increíble? Que Jesús nunca se había metido con el pecado y aún así quiso echarse todo el de nosotros encima para quitarnos la maldición. En 2 Corintios 5:21 lo dice supremamente claro. Es una cosa puntual. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca pecó. O sea, Jesús conocía, por ser Dios, conocía el pecado de manera, como lo decimos, intelectual, pero nunca por experiencia. Nunca lo había tocado el Señor, nunca él sabía que existía como era, pero Dios es santo y puro. Ahora imagínese Jesús que es santo y puro, que nunca había conocido el pecado, ahora dice, coge el pecado y lo conoces de cerca, lo vive, lo meten en él. Y el que era absolutamente sin pecado, el más impecable de todos, es puesto como un sustituto, una víctima expiatoria. Y entonces cuando se cumple lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, que dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Increíble. Y también se cumple el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es Isaías. Entonces, cuando Isaías dice eso, Dios cargó sobre esa víctima. ¿Quién era esa víctima de Isaías? El Mesías que habría de venir. ¿Quién es ese para nosotros? Es Jesús, el que ya vino. Y lo que pasó fue que el Señor lo condenó a muerte, como si fuera un maldito. Esa es la parte interesante de la historia. Imagínese Dios mismo mirando a su hijo como alguien maldito. ¿Por qué? Porque está cargado el pecado de nosotros. Y lo más interesante, dijo, como eres maldito, yo descargo mi ira pura sobre ti. Porque así tenía que ser. Por eso Isaías 53:10, porque todo el texto tiene que ver en la maldición con eso, dice algo fuertísimo. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice que Dios aún dijo, aunque es mi hijo, lo voy a quebrantar. Para pagar por todos. Señores, y en ese momento, cuando ocurre todos estos procesos, que el Señor toma nuestro lugar, que un inocente paga por un culpable, y nosotros somos los culpables, Él es inocente, cuando se le carga todo el pecado a Él, cuando Él se hace maldito por nosotros, cuando Dios descarga su ira sobre el maldito que se hizo por nosotros. Entonces en ese momento Dios dice, yo te declaro a ti, a nosotros nos declara justos. Y en ese momento la maldición es removida, quitada. ¡Wow! Fantástico. Por eso en la tierra nueva, en los cielos nuevos, en el estado eterno, ¡wow! Se prolongará el que no existe maldición. Ya en este momento un cristiano no la tiene. ¿Ok? Usted puede pensar, yo tengo maldición en este momento. No. Pero es que me está yendo mal en la vida. Debe ser que alguien me maldijo. No, hermano. Ahí es que orar al Señor. Dios tiene a veces planes muy distintos con cada uno y lo que le está pasando no es ninguna maldición. Mire, si Dios quisiera cobrarle la maldición, le pega una quemada. Usted no queda bueno para nada. Si nos quisiera de verdad cobrar la maldición que hay porque nos tiene que cobrar el pecado pleno. Pero no lo hace porque no es así. Wow. Ahora, qué diferencia tan increíble en el cielo. Mientras el ser humano
está acá todavía con maldición porque no tiene a Cristo. Y solo los creyentes ya la experimentamos en el cielo. Wow, en el trono de Dios y del Cordero, la presencia de Dios, la comunión con los salvos va a ser algo tan fantástico, porque primero no va a haber en ellos pecados, ya están justificados, y no habrá nada de esos pensamientos de maldición y de cosas de esas. Y eso es la parte más increíble. Estaremos llenos, plenos con el Señor, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu pleno allí en ese lugar. Pero hay un punto más en ese texto y que estábamos viendo de Apocalipsis. También dice no solo que, versículo 3, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Uy. Servicio en el cielo. Yo quiero preguntarle, ¿usted sabe qué trabajo le toca cumplir en el cielo? Yo tengo la lista acá, pero ahorita miro. Acá la lista. No le va a gustar. No, ni idea, no sé. Pero claramente en el cielo hay trabajos. Es absolutamente claro. Ahora, cuando decimos trabajo, no estamos hablando de ese trabajo que el hombre hoy tiene que ejercer con fuerza para sacarle fruto a la tierra. No. Estamos hablando de un servicio al Señor de manera voluntaria, amorosa, gozosa, plenamente convencidos que quieren servir a aquel que los salvó. ¿Ok? En esta tierra, cuando miramos siervos, a veces los siervos tienen que ver con esclavos. ¿Ok? Los siervos tienen que ver con esclavos del pecado también. Uno es siervo de la justicia o es siervo del pecado, esclavo del pecado. Entonces, eso tiene que ver allá. Pero finalmente, cuando llega la hora de la cruz, las personas son liberadas de ese estado y son trasladados a una situación de servicio voluntario a Dios. Uy. Te dice, pero ¿cómo qué trabajo? O sea, ¿qué hay que hacer allá? Limpiarle los alas a los ángeles. No sabemos. ¿Alguna idea? No tenemos la verdad idea. Pero podemos decir cosas que sí dice la Biblia, pero entendiendo que siervo significa que vamos a estar dispuestos a hacer lo que nos toque hacer cuando nos toque hacerlo para el Señor. Y no va a ser un sacrificio que me va a costar, y no va a ser como ahora que le decimos a alguien, hagamos esto por el Señor, y ay, no, pero es que estoy cansado, yo estoy muy joven, yo apenas llevo 15 años en la iglesia, yo todavía estoy pensando, estoy en un proceso, y vainas de esas que la gente saca esos chistes todavía. Lo que va a pasar en el cielo es que la gente finalmente, sin todas esas cosas que están alrededor, va a servir finalmente al Señor como deberíamos servirlo acá, con gozo, por una razón. Allá, ahora sí que vamos a entender que Él nos amó, que murió por nosotros y que tenemos que vivir para Él. Ahora sí que la tenemos que tener súper clara. En la Biblia, muy pocos, o no digamos tan pocos, pero los de los tiempos bíblicos fueron más que los de ahora, hoy los de ahora son más poquitos en ese sentido, entendieron perfectamente esa verdad. El principal de todos fue Pablo. Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe, me acelera. Él estaba pasando eso. ¿Qué quiere decir? Pablo decía, yo quiero servir al Señor y quiero servir al Señor y yo deseo servir al Señor porque Él ya murió por mí. O sea, él entendió eso y se motivó a hacerlo. Porque Él me amó, Él es mi Señor, Él murió por mí. Y ahí lo que está diciendo literalmente Pablo, cuando dice que el amor de Cristo lo acelera, es que dice, yo cómo me voy a quedar quieto por alguien que hizo eso. Pero lo increíble es que Pablo lo hizo en la tierra. Y le costó y sufrió, pero él dijo gozosos en la tribulación, o sea, que trató de que esto que dice él se cumpliera plenamente. Así es como funciona. Pero la generación de hoy es diferente. Hermanos, que hay que servir a eso. Uy, pastor, pero es que yo la verdad tengo unas cositas que hacer y es difícil, o sea, realmente eso de meterse con Dios, consagrarse, eso es para unos pocos, cuando la Biblia dice que es para todos. Ahí viene cuántos cielos van a estar sirviendo al Señor en el cielo. Todos. ¿Solo los pastores? No, todos. Todas las personas que han creído en Cristo van a estar sirviendo al Señor. Y entonces surge una pregunta, ¿por qué usted no lo está haciendo aquí en la tierra?
Los que ya están haciéndolo deben ver que el servicio que como siervos de Dios tienen acá se le hace una extensión a la eternidad. O sea, chévere, usted ya está practicando para una cosa que está programada para que usted la viva en el cielo. Literalmente. Y la palabra servicio ahí significa rendirle culto. Vamos a estarle rendiendo culto a Dios, tributándole un servicio a Dios constante, voluntario, no obligado, con la alegría de saber que soy un hombre redimido. Pero el problema es que eso ya debería estar pasando acá, en este momento. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque hoy hay algo que se opone a que sirvamos plenamente, y es la carne. Por eso la Biblia dice que hay que forzarla. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque el ser humano en la carne de, hermano, coja su cuerpo y ofrézcalo al Señor, sacrifíquelo. Porque eso es lo que le impide que usted le sirva hoy a Dios. Literalmente, ese es el problema. La vida de un creyente debería ser una vida de oración todo el tiempo, constante acá. Chévere en el estado eterno, lo vamos a servir. Pero ahora deberíamos estarlo haciendo acá. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que le impide que usted lo haga? Dice, pastor, es que la carne es débil y el diablo es puerco. Sí, puede que sucedan las dos cosas. Pero independientemente de eso, ¿sabe qué le falta a usted? Coger la fuerza y el poder que da el Señor, porque da el poder, o sea, pero usted no lo quiere usar. Él le dice que él nos da todo lo necesario para que usted pueda tener esa fortaleza y avanzar y tener esas condiciones que la Biblia dice que están ahí. Eso es súper importante, que usted lo crea y lo haga. Por eso yo quiero retarlos a que, ¿qué van a hacer para adorar a Dios? ¿Qué van a hacer para someter esos cuerpos? ¿Sabe que para someterlo tiene que quitarle lo que alimenta al cuerpo? La comida, bueno, en algunos casos, algunos sí lo necesitan. Pero estamos hablando más todo lo que hace que el cuerpo se distraiga, se vaya. Televisión, internet, Netflix, Disney. ¿Qué más tienen ustedes ahí? Ok. Prime Video me están diciendo. Muy bien. Todo eso que lo distrae, y lo reemplace por adoración a Dios, por servicio al Señor. Así es como el Señor dice. Tenemos que empezar a practicar acá para lo que vamos a hacer allá arriba. Pero mientras usted no fuerce su carne, recuerde, por eso la Biblia dice, presente su cuerpo en un sacrificio vivo. ¿Qué significa? Sacrifíquelo. O sea, dígale, a mi cuerpo le gusta esto, pero yo voy a hacer esto para el Señor, que es mejor. Tengo que hacerlo. Tranquilo, el problema cuando usted se muera, ya se le acaba el cuerpo, ya no hay oposición del cuerpo y ahí sí va a ser más fácil. Pero mientras tanto, aquí la Biblia dice, hágame el favor de hacer sacrificio. De coger su cuerpo y usarlo. Conforme la Biblia enseña. Así es como debe ser. ¿Está claro eso, señores? Muy importante hacerlo. Ahora, ¿y cómo es eso que verán su rostro y su nombre estará en sus frentes? Que es el versículo 4. Bueno, eso lo sabrán la semana entrante, que tendremos una sorpresa para ese punto, para específicamente ese punto. Pero mientras tanto tenemos que salir de aquí pensando, literalmente, que un día vamos a estar en ese estado eterno, que vamos a disfrutar de esas calles de oro, y no nos va a importar que sean de oro, porque la verdad eso ya no quita, solo es por la belleza del sitio. Que va a haber unos árboles cargados de frutos, constantemente recordándonos la plenitud de la vida que tenemos en el cielo, que eso va a ser fantástico. Pero también que no hay nada, ninguna condena, ninguna maldición, nada encima. Pero lo más importante, que le vamos a estar rindiendo un servicio voluntario, no obligado, al Señor como una cosa natural, de alguien que ha sido amado por Dios y que siente que tiene que seguirlo amando. Eso es lo que vamos a vivir. Así es como lo vamos a sentir. Y desde ese punto de vista, mis hermanos, usted tiene que tomar una decisión. ¿Va a seguir así en este momento de sus vidas? ¿O finalmente va a coger y a someter ese cuerpo para que empiece a hacer lo que tiene que hacer?
Esa es una decisión que solo usted puede tomar. Recuerden, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recuerde que el servicio no es solo para los líderes, los pastores. La Biblia dice que es para todos, a todos en el cielo. Cualquier creyente tendrá que servir, así que vayamos acostumbrando acá en la tierra. Que el Señor nos ayude a cumplir esto, hermanos, a dejar de ser a huirle a esa responsabilidad que como creyentes tenemos y a entender que sí se puede hacer porque el Señor así lo expresa a través de su palabra. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias porque hasta aquí nos has traído. Te ruego que obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Te pedimos, Señor, que nos perdones porque muchas veces, aunque podemos servirte, sacamos excusas de todo tipo para no hacerlo, cuando es algo que tendremos que hacer de manera constante aquí y en el cielo. Te pido que seas fortaleciendo a los hermanos, ayudándolos a que puedan llevar a cabo, Señor, este plan, este propósito de servirte como debe ser. Quita todo eso que está impidiendo, ayúdenos a que, como decía el texto de Romanos, sea sometido el cuerpo como un sacrificio vivo a ti, para tu servicio. Y para que podamos, como lo hacía Pablo, gozarse, tener un deseo ardiente de servirte y de ser agradecido con aquel que le quitó la maldición y que lo salvó y que pagó por él. Por eso a ti, Señor, damos la gloria, la honra, la alabanza en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.